hace una agencia técnica que tiene la OMS que se llama el Instituto de Investigación sobre el Cáncer, IARC por su sigla en inglés. Ellos lo que hacen para la clasificación de sustancias, que ellos clasifican sustancias en este rango de riesgo de generar cáncer en 1A, 2A, bueno, tiene su sistema de clasificación, pero esa revisión la hacen a través de revisión de literatura académica y científica previamente validada. Entonces, esa revisión del IARC lo que hizo fue revisar la evidencia que había disponible a la fecha, que sí tiene evidencia que muestra que hay una relación entre exposición a glifosato y ciertos tipos de cáncer y exposición a glifosato, aborto y otros tipos de complicaciones de salud. Por eso entonces se clasificó como 2B en ese momento, que es probablemente cancerígeno. Ahora, ¿qué pasa? Y es que la evidencia que existe sobre glifosato, pues existe para todos los usos menos el que tenemos en Colombia. Hay otros países en el mundo que han fumigado cultivos ilícitos, pero el que lo ha hecho en la magnitud que lo ha hecho Colombia, solo nosotros, y eso no ha estado acompañado con investigación científica en suelos colombianos, en los ecosistemas colombianos, que como todos sabemos son diversos, tienen ecosistemas muy frágiles, tanto en hidrografía como en suelos, como en un montón de cosas. Entonces tenemos evidencia, pero no es una evidencia que esté ajustada ni al método de aplicación que se usa en Colombia, ni a los suelos de Colombia. Recordemos que en el método, por ejemplo, la concentración que se usa para la fumigación aérea es al menos 10 veces más alta que la concentración que se usa en agricultura industrial. Entonces, si esa clasificación que usó la OMS era de un uso que tiene una concentración más baja, pues es simplemente presumir que en el caso de Colombia es aún mucho más riesgoso. ¿Qué hace falta para que tengamos evidencia científica en el caso colombiano? Hacerlo. De hecho, es una de las órdenes de la Corte Constitucional en su sentencia T236 de 2017, le ordena al Gobierno Nacional que antes de reanudar el programa tiene que mostrar evidencia científica de ausencia de daño. Ahora, esta sentencia se veía como una cosa muy extrema, que es imposible probar ausencia de daño, y en efecto es muy difícil, o sea, toda actividad tiene un riesgo, caminar es riesgoso, y es muy difícil comprobar ausencia total de daño. Entonces la Corte, cuando sacó el auto de seguimiento después de la audiencia que hubo en 2019, precisó que pues, ese demostrar ausencia de daño no era absoluto, pero sí que tenía que haber estudios locales basados en evidencia local, y van 4 años, 3 años y no hay tales estudios, y sin embargo sí avanzan con el trámite para querer reanudar la fumigación aérea. ¿Y ese trámite en qué va? Ese trámite, es decir, hay un proyecto de ley que buscó prohibir las aspersiones otra vez en 2019. Eso, pues, evidentemente no pasó porque estamos hablando de un nuevo proyecto de ley en ciernes. ¿Qué hace falta para que se llegue a una sentencia definitiva? ¿En qué está el trámite de las aspersiones aéreas con glifosato? ¿En qué está la Corte en todo esto? ¿Es necesario que la Corte llegue al final o puede pronunciarse ahora? ¿Eso en qué va? El trámite está bastante empantanado, a pesar de que los funcionarios de gobierno anuncian a cada rato que ya siempre es cada mes siguiente que van a empezar a fumigar, pero el trámite en concreto, ¿en qué va? El gobierno publicó un decreto a través del Ministerio de Justicia el 30 de diciembre de 2019, cuando todos estábamos bien distraídos, para comentarios. Ese decreto es el que reglamenta el programa tal como pide la orden de la Corte. Cuando se publicó ese decreto, entonces algunas organizaciones de sociedad civil, considerando que esto tiene un impacto ambiental, es una actividad que tiene un impacto ambiental tan considerable, solicitamos una audiencia ambiental para poder discutir ese plan de manejo ambiental que se estaba proponiendo para la fumigación aérea. Este plan de manejo ambiental lo presenta la policía y luego la ANLA tendría que darle una licencia, como a cualquier actividad que tenga un riesgo ambiental, la ANLA le da una licencia. Entonces, estas 4 organizaciones que fuimos de Justicia, Elementa, ATS y Visomutop, presentamos la solicitud de audiencia, nos fue otorgada y pues luego llegó la pandemia y todo se enredó, pero y en ese enredo la ANLA tomó la decisión de celebrar la audiencia de manera virtual. Y esto desencadenó entonces aún bastantes más enredos, porque la audiencia ambiental tiene la intención de poder dialogar y debatir con la población que será directamente afectada por la actividad que está en trámite de licencia.
si esa población todos podemos imaginar que es una población rural y los índices de conectividad digital en el país, en las zonas rurales, es muy baja, pues hubo una gran frustración y descontento con el hecho de que la ANLA insistiera en proceder con este trámite en medio de una pandemia, exponiendo a la gente a desplazarse al casco urbano o simplemente limitando la participación ciudadana. Entonces, en ese momento, que es como la novela del glifosato, algunas organizaciones, varias organizaciones, pusieron una tutela en contra de la celebración de la audiencia por vía virtual. Y entonces en esa saga, el viernes pasado se recibió el fallo de segunda instancia de Pasto diciendo que esa audiencia no se puede celebrar de manera virtual hasta que no haya las condiciones para garantizar la participación de la gente, y pues las condiciones en medio de una pandemia no están dadas. Y ahí estamos. Isabel, para hablar sobre la población, ese abstracto, ¿no?, de la población afectada que usted menciona, que se trata de, por supuesto, un montón de gente que está en el medio, ¿no?, bajo las aspersiones, pero digo, en medio de esta discusión, ¿cuál es el estado real de la población campesina, de los cultivadores de coca y de los agricultores que tienen la mala suerte de estar al lado de un cultivo de coca? Es decir, ¿en qué situación los pone? ¿En qué situación están quienes se comprometieron a cambiar un cultivo por otro? ¿Quienes están haciendo erradicación manual? ¿Esta población en qué estado está? Es el centro en realidad de la política y del que poco se habla. Uno de los elementos que introdujo la Corte en ese auto después de la audiencia fue que el programa de aspersión aérea tenía que ser, tal como lo decía el acuerdo, un último recurso. O sea, que el gobierno tiene que demostrar que intentó por todos los medios que la erradicación manual, la sustitución voluntaria, que todas estas herramientas como que existen para pasar de la economía ilegal a la legal, hubieran fracasado antes de fumigar. Y en este momento el gobierno no tiene cómo soportar eso, porque el programa de sustitución del acuerdo de paz, que es el PENIS, es un programa que, a pesar de muchos retrasos por parte del gobierno y a pesar de muchas dificultades, es un programa que tiene un nivel de compromiso muy alto por parte del campesinado que cultiva coca. Por cifras de las mismas Naciones Unidas contra Drogas y Delito, hay unos niveles de cumplimiento entre 94 y 98%, y solo unos niveles de resiembra muy bajos de aproximadamente el 0.6%. Entonces, si ese programa está funcionando, si hay compromiso de la gente para pasar a una economía legal, y además tanto el acuerdo como las órdenes de la Corte dicen usted, gobierno, no puede fumigar hasta que no compruebe que esto funciona, pues entonces las condiciones no están dadas para emprender una tarea que es ciertamente riesgosa. Y Santiago, tú mencionabas otra población, y es la que está al lado en una finca y que el vecino cultiva coca, pero yo no. La ANLA decía en sus reuniones informativas que tranquilos, que el método de aspersión va a ser tan eficaz que va a poder fumigar exclusivamente la mata de coca y no al vecino, pero eso es falso, porque hay el efecto deriva, hay la escorrentía que baja por los ríos, o sea, los vientos simplemente se llevan las sustancias como se llevan cualquier cosa. Entonces, muy claramente, aquellos que están al lado de alguien que sí tiene cultivos de coca, sí va a terminar siendo afectado. Y también hay otro tema muy preocupante, y es que el programa de sustitución, desde que empezó el gobierno Duque, ha empezado un proceso de depuración de sus beneficiarios, un proceso muy oscuro de depuración, donde no hay claridad sobre cómo es el proceso para sacar a la gente o bajo qué argumentos se dice que no cumplieron o si hay debido proceso. Ni siquiera hay una claridad sobre las cifras de cuántas son las personas y familias que han sido excluidas. Algunos dicen que entre 6.000 familias, entre 10.000 familias, pero son muchas familias que han sido suspendidas del programa. Y el plan de manejo ambiental dice que aquellas familias que salgan en los listados como suspendidas serán fumigadas. Entonces, para presentar un ejemplo de algunos casos que conocemos, hay gente que no pudo cumplir esa segunda ronda de erradicación porque en ese momento se enfermó un familiar y tuvo que desplazarse al casco urbano al momento de la verificación. Y fue automáticamente suspendida del programa sin un segundo recurso, sin una posibilidad de apelación, sin una posibilidad de subsanar. Esa persona sería fumigada, y esa familia, a pesar de tener toda la voluntad de acogerse al programa de sustitución. Entonces, por todas estas aristas y los riesgos en términos comunitarios, colectivos y para la paz misma que representa, pues por eso es que tantas organizaciones se han movilizado para intentar detener la reanudación de la fumigación aérea. Ok, esto tiene además un componente ambiental, ¿no? Para hacer un pequeño cierre, esto está en los ríos, pero también está en los suelos, ¿verdad? Correcto, y justo ahí
es donde no tenemos mucha evidencia. Es interesante que ahora un poco más hay interés como del sector ambiental, precisamente porque los cultivos se concentran en ecosistemas muy frágiles, porque cada vez más los cultivos se concentran en la Amazonía, inclusive dentro de parques naturales. Y algo que pasaba antes un poco era como que la coca está por allá y los temas ambientales por acá. A propósito de estas discusiones, hay cada vez más diálogo entre estos dos sectores y creo que también se ve la preocupación de que desde un punto de vista ambiental se puedan terminar afectando ecosistemas muy frágiles sin que tengamos siquiera la evidencia de afectaciones de qué tipo, porque repito, los estudios que se han hecho en Colombia son muy pocos. Perfecto, pues Isabel, le agradezco muchísimo. Es un novelonón, o sea que muy posiblemente tendrá otro capítulo. Le agradezco mucho por haber estado aquí esta noche. Tendremos otro round. Aquí nos veremos. Listo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Santiago.